analizando brevemente algunos conceptos generales de la sistemática y la taxonomía, para luego ya ir recorriendo cada uno de los componentes para entender todo lo que abarca la taxonomía. Bueno, entonces, hay dos términos que suelen confundirse y en algunos casos los usan indistintamente, que están muy relacionados, pero en realidad uno pues abarca el otro, ¿sí? Entonces, hay un concepto amplio, un término eh, que implica pues un concepto amplio, que es la sistemática, ¿sí? Entonces, la sistemática busca reconstruir toda la filogenia o historia evolutiva de la vida. Y no solamente hablamos de sistemática pues para las plantas, ¿no? En general pues es el estudio de toda esa filogenia, o sea, toda la historia evolutiva, cómo han ido cambiando, cómo han ido adquiriendo nuevas características, adaptándose a los ecosistemas, a las condiciones ambientales, todos los seres vivos. Entonces, esa filogenia, o sea, esa historia evolutiva de estos seres vivos, es lo que se conoce como la sistemática. Esa idea de reconstruir, porque por supuesto, pues no podemos saber a ciencia cierta cómo fue, porque estamos hablando de miles de años, pero se reconstruye a partir de evidencias. Casi siempre se usan pues los fósiles para ello. Ahora pues ahí con la biotecnología y los estudios moleculares, pues es más fácil este proceso de reconstrucción. Y esta ciencia, pues la sistemática, es una ciencia integradora, es muy amplia. Y dentro de esa ciencia, que busca, como les decía, reconstruir la filogenia, dentro de esa ciencia está la taxonomía como un componente, ¿sí? Entonces, la taxonomía es una, podríamos decir, subdisciplina de la sistemática, ¿sí? Y esa taxonomía se encarga de cuatro cosas, que son los cuatro componentes de la taxonomía. Se encarga de la descripción de los seres vivos, o sea, hay taxonomía tanto para animales, para bacterias, para hongos, para plantas, ¿sí? Y es ese componente de la descripción, ya lo veremos ya en detalle, pues trata de entender cómo es, ¿sí? Cada organismo, cómo es, qué características tiene. Luego hay un componente que se llama la identificación y tiene que ver con aquellos elementos de esa descripción que nosotros usamos para identificar, para reconocer la identidad de un organismo, ¿sí? Luego hay otro componente que es la nomenclatura, que tiene que ver con asignar un nombre, ¿sí? Como ya sabemos que hay una identidad, ¿no es cierto? Esa identidad hay que nombrarla, hay que ponerle un nombre. Y de eso se encarga la nomenclatura y hay unas reglas para ello, ¿no? Y por último, el componente de la clasificación, que se encarga de ordenar, de organizar eh, estos organismos, digámoslo así, o taxones en general, siguiendo pues un sentido evolutivo, un sentido filogenético. Casi siempre cuando estudiamos taxonomía, confundimos estos dos términos, ¿no? O confundimos los conceptos, pues también, identificación y clasificación. A veces los estudiantes dicen, tengo una planta desconocida, la voy a clasificar. Y no está bien decir eso porque la clasificación es un sistema que ya está dado. Solo los expertos que se dedican a un grupo particular, a un taxón particular, ellos pueden proponer un cambio y otro sistema de clasificación. Pero nosotros como estudiantes de las plantas no vamos a clasificarlas, nosotros las vamos a identificar luego de un proceso de describirlas. Cuando las identificamos, pues reconocemos cuál es el nombre que le han dado en el mundo científico y sabemos de quién es pariente, digámoslo así, a qué género pertenece, a qué familia pertenece, a qué orden pertenece en ese sistema de clasificación, ¿sí? Pero nosotros no vamos a clasificar porque ese sistema ya está dado, ¿sí? Nosotros vamos a reconocer dónde está ubicado en un sistema de clasificación. Bueno, en esta taxonomía, en este componente de esa sistemática, nosotros vamos a tener como eje de estudio, digámoslo así, como sujeto de estudio a los taxones.
taxones es un término plural que se refiere pues a todos esos grupos de organismos a quienes se les ha asignado un nombre. Entonces puede ser, los taxones pueden ser géneros, pueden ser familias, pueden ser órdenes, pueden ser especies, ¿sí? Y cuando hablamos de uno en particular, este género, esta familia o esta especie, ahí decimos un taxón. Hay un término en inglés que es taxa, que se refiere pues a los taxones en general, pero pues en español decimos taxones y decimos taxón, ¿sí? Plural, singular. Bueno, ese ejercicio, digámoslo así, de entender el parentesco, de saber en qué grupo particular de organismos está un ser que a mí me interesa, o sea, una planta, por ejemplo, que me interese, ese proceso tenemos que entender que ha ido evolucionando. O sea, antes teníamos sistemas de clasificación muy sencillos que se basaban en la morfología solamente. Entonces, por decir algo, decían, los primeros botánicos inventaron un sistema muy sencillo que se basaba en el hábito de crecimiento. Entonces, había un grupo que eran las hierbas, otro grupo que eran los árboles, otro grupo que eran las lianas, otro los arbustos. Dependiendo del hábito de crecimiento y del tamaño, entonces se escogió ese sistema. En su momento era práctico, sencillo, porque acuérdense que el estudio de algo empieza en algún lugar, con algunas pocas especies, ¿sí? En Europa, puede ser en Grecia, e imagínense en esa época, en la antigüedad, pues esos ecosistemas europeos no eran tan diversos como los tropicales, como los nuestros, y si eran de los primeros que estaban interesados en conocer las plantas, pues estos grandes grupos por hábito de crecimiento pues eran útiles en su momento. Y luego fueron cambiando y cambiando, después ya entendieron que la sexualidad era importante y entonces ya miraban si había flores o no, esas flores, cómo tenían el gineceo y el androceo, el número de partes, empezaron a contar las partes y según eso iban separando, ¿sí? Iban separando los grupos diciendo, estas plantas tienen características diferentes, son de un grupo, estas otras tienen flores diferentes, son de otro grupo. Y así fue evolucionando y evolucionando y luego ya pasamos a usar datos moleculares, porque al principio todo era morfología, pero en morfología habían plantas que aparentemente eran similares, pero tenían pues comportamientos diferentes, ¿no? A nivel ya reproductivo y demás. Entonces, al empezar a usar ya los genes, al entender un poco mejor esa filogenia, ¿sí? El árbol filogenético de estos taxones se entendió mucho más y se usaron los genes para entender eso, o sea, quiénes están relacionados con quién. Y allí ya tenemos sorpresas y los sistemas últimamente han ido cambiando muchísimo porque puede ser que una hierba muy pequeñita, muy sencilla, de hojas simples, termina siendo familiar o pariente cercano, digámoslo así, de un árbol grande, complejo, porque a nivel genético son muy parecidos, porque hay caracteres que están escondidos, ¿sí? Que no los vemos a simple vista. Entonces, esos sistemas de clasificación han ido cambiando y lo más importante y lo primero que hacen para aceptar los expertos un sistema de clasificación es que esté resuelto el árbol filogenético de esos taxones de los que se va a proponer, ¿no? Un sistema. ¿Listo? Entonces, como verán aquí, la evolución es muy importante en la taxonomía porque la taxonomía hace parte de la sistemática y la sistemática es o tiene por objetivo reconstruir la filogenia o historia evolutiva de la vida, ¿sí? Bueno, aquí entonces una imagen de internet es muy común donde nos muestra justamente un árbol, digámoslo así, ahí sí le pusieron la forma de árbol, un árbol evolutivo para entender cómo las plantas, ¿sí? Están relacionadas entre ellas, las relaciones de parentesco que hay, que tienen que ver con la evolución y que por supuesto, pues, eh,
se ven reflejadas en los genes, ¿no? La evolución finalmente la tenemos dentro de cada célula, o sea, cómo han ido cambiando nuestra información genética, nuestros genes, tiene que ver con la manera como hemos ido evolucionando a lo largo de miles de años, ¿no? Entonces, miren acá, en la base de este árbol pues está las gimnospermas, que son estas plantas que no tienen flores, que tienen las semillas eh, eh, desnudas, digámoslo así, sin estar encerradas en un fruto, ¿no? Y todo este gran grupo de acá, todas las otras ramas de este árbol, pues son las angiospermas. Al principio teníamos unas angiospermas un poco más sencillas, digámoslo así, con muchas partes florales que no se podían reconocer entre pétalos y sépalos, ¿sí? Muchos tépalos, y entonces están estas ¿Eh? angiospermas. ¿Profe? Una pregunta. Sí, profe, una pregunta. Lo que usted dice, las gimnospermas son las que no tienen flor, ¿son las coníferas esas o son aparte? Dentro de las gimnospermas hay un grupo que se llama las coníferas, ¿no? Ya cuando veamos clasificación, vamos a explicar las características de las gimnospermas y a ver que las coníferas son un grupo de gimnospermas, pero no son las únicas, ¿sí? Son las tal vez más comunes y las que han traído, muchas de estas han sido sembradas aquí en Colombia como plantas exóticas porque tienen muy buena madera y por lo tanto son cultivos de importancia comercial, las coníferas. Pero hay otros grupos de las gimnospermas que también son importantes, algunas de ellas que sí son nativas, por ejemplo las cícadas. Las cícadas son gimnospermas tropicales. Eh, Miren, aquí está esta imagen, que es una cícada, que casi no son muy conocidas ni se les hace mucha publicidad y son muy importantes en los ecosistemas y además están muy amenazadas. Eh, Muchas especies se están perdiendo o están en vías de extinción pues por la transformación de los hábitats, ¿no? Bueno, decíamos, aparecen entonces las angiospermas. Primero están las angiospermas basales con unas características particulares. Tenemos otro grupo que son las monocotiledóneas que conservan algunas de esas características como tener tépalos, o sea, no hay diferenciación entre pétalos y sépalos, pero tienen flores trímeras. En cambio, las angiospermas basales tienen muchas partes florales, ¿no? O sea, no son trímeras, sino de 7, 15, 25, o sea, muchos pétalos. Y además en espiral. En cambio, en las monocotiledóneas son verticiladas, o sea, pueden tener uno o dos verticilos de tépalos. Y más arriba en el árbol, pues están plantas más recientes en la evolución. Entonces tenemos unas eudicotiledóneas basales, o sea, unos grupos independientes, digámoslo así, y luego las rósidas y las astéridas, ¿sí? Y algunos grupos que siguen siendo independientes también. Esto lo veremos con detalle, cada grupo y con otras ayudas visuales. Bueno. Hemos hablado entonces que el objeto de estudio, el sujeto más importante pues en la taxonomía es el taxón, o son los taxones, y se le llama taxón a un grupo delimitado de organismos que son parientes, es decir, están emparentados, ¿sí? Y a ese grupo, en algún sistema cualquiera de clasificación, se les ha dado un nombre en latín, ¿sí? Y además, ese grupo de organismos emparentados tiene una descripción. Y además de tener esa descripción, de tener un nombre, ¿sí? Tiene un tipo. Esto lo veremos más adelante, pero un tipo es como decir una prueba de que existe, ¿sí? Una evidencia de que existe. Y esos ejemplares tipo son muestras que hacen parte de colecciones botánicas que están en los herbarios del mundo, en cualquier herbario, y es como la primera muestra que se tomó de ese taxón, ¿sí? Casi siempre, pues el tipo, o siempre, mejor dicho, el tipo, hace referencia a una planta en particular que pertenece a una especie en particular, ¿no? Pero la primera vez que se descubrió un género o la primera vez que se descubrió una familia, igual tenemos un tipo que es la primera planta que se colectó de esa familia.
o la primera planta que se colectó de ese género, o de ese orden, o de esa especie, ¿sí? Entonces, un tipo es, como para que lo tengan en su mente, es como una evidencia. Casi siempre es una muestra seca, ¿sí? En un herbario, que hace parte de una colección botánica. A veces eso se perdió y entonces quedan es ilustraciones, como puede ser el caso de muchas plantas de la expedición botánica o de cualquier expedición en el mundo. A veces se pierden los ejemplares y quedan es las ilustraciones antiguas o más recientemente pues fotografías, ¿no? Pero casi siempre está y son parte como del patrimonio también cultural de las regiones, ¿no? Eh, Idealmente, los taxones deben cumplir con una propiedad que se llama la monofilia. En filogenia, y eso van a tener ustedes que consultar, leer un poco más, mirar ejemplos para entenderlo, en evolución y en filogenia, lo que se busca es aclarar, ¿cierto? Los árboles filogenéticos, aclarar quién es pariente de quién, quiénes conforman un grupo, dependiendo de las características morfológicas y como también ya hablamos, también genéticas, ¿sí? Genes. Entonces, esa monofilia hace referencia con que el grupo del que estamos hablando o que nos interesa tiene un ancestro común o una población ancestral común y además, en la actualidad, los descendientes todos están dentro del grupo que nos interesa, ¿sí? Entonces, eso es monofilético. Pero hay otros casos, polifilético, parafilético, y hay muchos de esos casos, pues, en la biología, porque faltan aclarar varios eslabones o porque todavía nos falta encontrar pues más fósiles, entender un poco mejor. Estamos hablando de reconstruir el pasado, ¿no? A partir de algunos elementos que nos sirven de evidencia. Entonces, no todo está claro y por eso en la actualidad no todos los taxones son monofiléticos, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo de hace años atrás. Siempre les hablé desde el semestre pasado que en una clasificación anterior a todos estos avances en la tecnología y el estudio de los genes, decíamos que las angiospermas se dividían en monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿cierto? Pero ¿qué se descubrió después como de 1993 para acá? Que dicotiledóneas no era monofilético, ¿sí? Que dentro de esas dicotiledóneas habían grupos que no compartían el mismo ancestro o que si bien había un ancestro, en la actualidad todos los descendientes no tenían las mismas características, ¿sí? Entonces no eran monofiléticos y por lo tanto, como en taxonomía se busca que esas propuestas que se hace de clasificación tengan taxones monofiléticos. Entonces, ¿qué se hizo? Pues dividir, decir no, dicotiledóneas no es un grupo, ¿ok? No es un taxón. Vamos a desmenuzar cómo es la realidad y a organizarlos en función de esa monofilia. Y entonces ya por eso todo esto cambió y sigue cambiando y tenemos un sistema que se llama APG, que son las siglas de un grupo de expertos para el estudio de las angiospermas. Y lo ideal pues es que los grupos sean monofiléticos, ¿sí? Que tengan un ancestro común y que el grupo abarque todos los descendientes de ese ancestro común. Bueno, aquí miren una imagen de estos árboles filogenéticos. Eh, es muy amplio es muy general, solamente como para entender un poco mejor. Entonces ya saben que el ancestro de todas las plantas verdes es una alga, ¿cierto? Una alga verde. Y de esa planta ancestral, pues, se derivaron todas las plantas que hoy conocemos, ¿sí? Hay unas más antiguas en la evolución y por eso las ramas, miren, ellas se ramifican más en la base, más antiguas, que son estas plantas que son no vasculares, ¿cierto? Los musgos, antoceros, hepáticas están allí. Luego, ya más adelante, entonces aparece el tejido vascular y entonces ya a ese gran grupo
de las demás plantas se las conoce como plantas vasculares, ¿sí? Y ahí están entonces incluidos también los helechos y todos sus parientes, licófitas y monilófitas están allí. Y luego entonces, además de que son estas plantas vasculares, en la evolución aparece la semilla, ¿no? Entonces al aparece, porque acuérdense, licofitas y monilófitas no tienen semillas, ¿no? Aparecen las semillas y entonces es donde evolucionan las gimnospermas, que un grupo típico pues son las coníferas, pero ya aclaramos que no es el único, y el resto son las angiospermas o plantas con flores, ¿sí? Entonces esto es algo muy, muy general para ver cómo la vida se va eh, entendiendo cómo está organizada a partir de esa reconstrucción que es la filogenia, ¿no? Bueno, dijimos que la taxonomía tiene 4 componentes. Uno de esos componentes es la descripción y en esa descripción lo que hacemos entonces es observar ese taxón, asignar características o atributos, ¿sí?, a ese taxón, pues mirando la morfología, ¿no? Casi siempre pues son caracteres morfológicos y nosotros decimos la característica y también tenemos que decir el estado de esa característica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera importante, estos solo son ejemplos, ¿no? No quiero decir que es importante, pero si fuera importante el carácter de color de los pétalos, en la descripción tenemos que decir el estado de ese carácter, es decir, si son blancos o si son rojos o de qué color son, ¿no? Si la forma de la hoja fuera un carácter taxonómico importante, entonces el estado de ese carácter, es decir, es etcétera, ¿no? Muchos caracteres son usados en la taxonomía vegetal. Algunos ya los conocen ustedes, pues, porque hacen parte de esos órganos que hemos visto de las plantas, pero hay otros que son ya especializados. Y hoy en día se usan también caracteres eh, genes, ¿sí? Qué tipo de genes tienen, el número de estos genes o ya el nombre particular de los genes que están presentes, ¿sí? Y también es importante hoy en día en la descripción entender los compuestos químicos que tienen también las plantas. A veces eso ayuda a entender a qué grupo pertenecen, ¿no? Bueno, eso veremos ya a profundidad más adelante. Entonces, esa descripción, ¿dónde empieza? Y eso es muy importante. La descripción empieza desde el momento en que ustedes están viendo las plantas, porque hay caracteres taxonómicos que se pierden cuando ustedes cortan la planta y la llevan. Por ejemplo, un carácter taxonómico importante tiene que ver con la presencia de látex. Cuando ustedes cortan una planta en campo, miran el látex, pero si luego ustedes ya lo llevan a su casa, la planta ya está deshidratada, ustedes vuelven a hacer un corte, a veces ya no ven el látex. Entonces, ese carácter que era muy importante para reconocer qué taxón es, para identificarlo, saber cómo se llama y para entender a qué sistema de clasificación pertenece, dónde está ubicado, cómo está clasificado, pues se perdió ese carácter porque lo veían era en campo, ¿no? Otro es que a veces las plantas tienen un aroma en particular, solo cuando están frescas, cuando están vivas, y ese aroma se pierde luego o se confunde con otros. ¿Y por qué es importante? No es porque tengamos que saber el aroma de cada planta, no, porque el aroma tiene que ver con compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Y la presencia de esos compuestos puede ser un carácter taxonómico y eso se pierde. Bueno, la consistencia también es otra característica que se pierde. Entonces ustedes la descripción la empiezan a hacer desde que están con las plantas en el campo. Y por eso es muy importante seguir pasos, tener su libreta, anotar todas esas características, porque luego se van a olvidar, hay que anotarlas, y porque se pueden perder con facilidad, ¿no? Ya luego los expertos, aquí está Álvaro Cogollo, un botánico reconocido en el país,
miran los caracteres también en plantas secas, son otros que no se pierden, que se mantienen y que para ellos son fundamentales. Entonces, con ayuda de los estereoscopios, que son pues más potentes que las lupas, ellos miran el tipo de tricomas, miran la presencia de glándulas, cuentan las partes, miden tamaños, ¿no? Y cosas pues que no se pierden y que es posible analizar incluso en una muestra ya de un herbario como se ve allí en la fotografía. El otro componente, que es la identificación o también conocida como determinación, ya es el proceso de asociar un taxón conocido ya en un sistema de clasificación que ya ha sido publicado, que ya se conoce, asignarle ese a un taxón desconocido. Es decir, ustedes tienen una planta que no conocen, identificarla o determinarla es compararla con lo que ya se conoce y darle ese mismo nombre, ¿sí? Entonces, una cosa que se hacía casi siempre era ir al herbario, mirar las plantas que están en el herbario y comparar con la planta que yo tengo. Pero ese es un método de comparación. Hay otros, como por ejemplo, seguir una clave taxonómica y leer esa clave, mirar las características que nos propone y reconocer qué características tiene mi planta, ¿no? Pero siempre, cualquiera sea el método, porque hay como 5 métodos de identificación, en todos ellos lo que hacemos es asociar un taxón conocido con uno desconocido, ¿sí? O también puede ser que ninguno de los conocidos sea igual al mío, ¿cierto? Y entonces yo reconozco que es una nueva, un nuevo taxón, ¿sí? Reconozco que es nuevo para la ciencia, que no está en ningún herbario, en ninguna publicación. Y entonces tengo que yo garantizar que voy a hacer una correcta publicación, que le voy a poner el nombre, que lo voy a describir formalmente y que lo voy a dar a conocer, ¿no? Así es como se reconocen pues las nuevas especies, al darse cuenta que no está en ninguna parte y entonces tienen que proponerlas como nuevas, ¿sí? Bueno, aquí hay una imagen pues de lo que casi siempre hacemos, que es ir al herbario con nuestra prensita, como se ve el dibujito allí, con nuestra prensa de plantas que ya surtió todo el proceso de la colección, de colectar, de escribir, prensar, secar, y esos periódicos nosotros los organizamos bien en una prensa para que no se dañen en el transporte y llevamos al herbario y luego de haber corrido clave, casi siempre uno se queda, en el mejor de los casos, en género, ¿no? O sea, con una clave yo puedo llegar a reconocer hasta género y digo, bueno, posiblemente es este género. Entonces voy al herbario, reviso los ejemplares que hay de ese género en el herbario hasta reconocer cuál es la especie. Eso es lo que hacíamos normalmente, ¿no? Ahora pues tenemos otras ayudas que son los herbarios virtuales y las claves ahora son mucho más importantes que antes. Profe, El componente de la nomenclatura, entonces, esa nomenclatura se encarga de reglamentar los pasos para darles un nombre a esos taxones, ¿sí? Y no, eso no es, digamos, caprichoso, eso se hace siguiendo un sistema que ya está estandarizado, unas reglas que están establecidas en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver el código vigente y saber cuáles son esas reglas que yo no puedo omitir, ¿sí? Por ejemplo, los nombres están en latín o son latinizados, los nombres científicos están por lo general formados de 2 partes, ¿sí? Se escriben en letra cursiva o si se hacen a mano se tienen que subrayar. El nombre científico consta de un género y un epíteto específico y al final pues el autor, ¿no? Todo eso lo veremos con detenimiento porque hay varias reglas. profe, Y, ¿sí? una pregunta de Riven Chávez. Disculpe, para, para que el taxón coincida con con la planta que nosotros estamos investigando, ¿deben coincidir todas las características que el taxón tiene o puede diferir de una o dos?
Sí, todos los caracteres taxonómicos, o sea, esas características morfológicas que los botánicos reconocen como importantes, fundamentales, esas tienen que coincidir. Hay otras que a veces no coinciden, pero por eso no son caracteres taxonómicos para esa especie. Por ejemplo, en algunas especies las hojas son muy variables, porque las hojas son un órgano muy plástico, es decir, que se modifica o cambia dependiendo de el ambiente. Por ejemplo, una misma especie puede tener hojas muy grandes si está en una zona con sombra, por ejemplo, en un sotobosque, y hojas pequeñas si está en una zona abierta donde le llega más luz, ¿no? Y es la misma especie. Pero si tú colectas una muestra en el sotobosque y una muestra en un potrero, por ejemplo, de la misma especie, tú las comparas y dices, uy, las hojas son diferentes, estas son grandes y estas son pequeñas. No es esa especie. Error. ¿Por qué? Porque las hojas son un órgano plástico, un órgano que cambia y se adapta a las condiciones de luz, a las condiciones de temperatura, ¿sí? Entonces, ese no es un carácter taxonómico importante para esa especie del ejemplo. Pero Profe, que sí es un carácter taxonómico importante para esa especie, por ejemplo, el tipo de estambres o la venación, ¿sí? Entonces, allí la clave es, y por eso es que nosotros casi, o sea, muy pocas veces reconocemos nuevas especies, ¿sí? Muy pocos son los que publican nuevas especies, casi siempre trabajamos con especies que ya son conocidas. Y quienes hicieron esa publicación de esa especie, en la descripción resaltan esos caracteres que son importantes, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es, si justo colectamos una planta, digamos, la planta A, cuando la vamos a describir y a comparar, usamos la clave que publicó el autor. eh, Hay muchas claves taxonómicas hechas por especialistas y yo leo de esa clave las características importantes y las reconozco en mi planta. Si mi planta tiene esas características, entonces es ese taxón en particular, ¿sí? sí, profe. Y otra pregunta. ¿Quién dictó esos porcentajes de que algún rasgo es más importante que otro? Por ejemplo, como dice usted, que las hojas son plásticas, en cambio, por ejemplo, el floema o el xilema, o como la distribución de las ramas y las hojas. ¿Quién dijo esos porcentajes? ¿Quién asignó prioridades en las Sí. características que pueden identificar a un taxón? Esas prioridades las definen los especialistas. Entonces, hay biólogos, ingenieros forestales, agrónomos y amateurs también que han dedicado su vida a observar plantas y se dedican a un taxón en particular. Entonces, hay gente que sabe de todo, eso lo hay y son eminencias, que tú les muestras una hoja y te dicen qué especie es, ¿no? A qué especie pertenece. Pero lo que casi siempre pasa es que los expertos se especializan en algo. Entonces, hay un especialista de asteráceas, pues desafortunadamente murió, que se llamaba Santiago Díaz Piedrahíta. Él dedicó su vida a estudiar las compuestas. Muchas pupilas y pupilos dedicados a estudiar ese gran grupo de las asteráceas, de las compuestas, ¿sí? Hay otros que se dedican, por ejemplo, yo conozco a Carlos Parra, que es el especialista de los mirtales. Entonces, él se dedicó su vida a estudiar ese grupo, a reconocer todas sus integrantes, a mirar los cambios que han sufrido los sistemas de clasificación y cómo actualmente están, a reconocer esas características clave. Ellos son quienes determinan para cada taxón cuáles son los caracteres que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, en algunos grupos, en algunos taxones, es clave la disposición de las hojas y la venación. En otros grupos, las diferencias solo se ven
dentro de las flores, en los estambres, en el tipo de dispersión. Bueno, o sea, ya como son tantas y tantas y tantas las plantas, pues cada taxón, cada grupo en particular, va a tener sus características priorizadas, digámoslo así, sus caracteres taxonómicos, o sea, caracteres morfológicos importantes para la identificación, ¿sí? No es un requisito que ustedes tengan que saberse todo eso. Nadie de las generaciones recientes yo conozco que haga eso, porque pues es un ejercicio arduo, porque son miles de especies y porque en un sentido práctico, pues uno no alcanza a ver tantas especies en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entender cómo funcionan las claves, entender, reconocer los grandes grupos, reconocer uno o dos caracteres taxonómicos de cada orden o de cada familia y ya con eso hacer uso de las herramientas que hay, de las claves que ya han sido publicadas, de las guías ilustradas, de los herbarios, ¿sí? Entonces hoy en día hacemos más uso de la tecnología y nos comunicamos más, leemos más las publicaciones y eso nos facilita pues la vida. No hay que tener aquí en la cabeza pues todos los herbarios ya metidos en el cerebro, aunque puede ser, eso está bien si alguien lo logra, pero pues lo importante es que entendamos cómo funciona, sepamos usar las herramientas, sepamos cómo observar una planta, reconocer qué es clave, cuáles son los caracteres importantes y usar esas herramientas y llegar a lo que nos interesa, ¿sí? Poco a poco, entre más plantas ustedes vayan viendo, más se les va quedando en la memoria y ustedes ya a veces la reconocen solo mirando, ¿sí? Al principio uno tiene que usar claves, mirar las descripciones, pero a medida que ustedes ven las plantas más tiempo, más veces y más plantas, eso ya va guardando aquí en el disco duro, se va guardando y ya queda como no, ¿cómo se llama esto? No, no es memoria caché, es que se llama, esa que es temporal, sino que se va quedando ya más tiempo, ¿no? Y el Ok, último sí, ¿verdad? componente, que es la clasificación. Entonces, ¿qué es clasificar? Clasificar es ordenar, ¿cierto? Organizar. Entonces, la clasificación como componente de la taxonomía es el arreglo que se hace de esos seres vivos o esas entidades, que en nuestro caso pues son los taxones, en algún orden en particular. No es un sistema estático. Antes APG, el último que se publicó fue APG 3 y ya después de APG 3, lo que se ha hecho después de APG 3 es que las actualizaciones ya se hacen en Internet. Y uno está consultando una página que se llama APG Web y ahí van haciendo los cambios. No sé si irán a publicar, perdón, APG 4 fue la última versión publicada. No sé si llegará en algún momento se pondrán de acuerdo estos expertos y dirán, ok, sacamos APG 5 o si ya se queda como APG Web y van a seguir haciendo allí los cambios, ¿no? En ese sistema de clasificación hay algo que no ha cambiado y es que hay unos rangos o categorías taxonómicas. Algunas categorías superiores sí han cambiado y ya en la actualidad se les dicen esclados, porque hacen referencia a ese árbol filogenético o a cladogramas, que es la forma como se organizan en función de la filogenia, y entonces ya no reciben ese nombre que en la antigüedad se les decía a esas categorías superiores, sino solo clados. Y hay una tendencia como a hablar solamente de clados, ¿no? A grupos conformados por unos taxones en particular, ¿sí? Pero en la actualidad pues hay rangos que aún se mantienen o categorías taxonómicas y que tienen una jerarquía. Por ejemplo, orden es una jerarquía mayor que abarca unas familias botánicas, que a su vez esas familias abarcan unos géneros y que
esos géneros contienen a unas especies. Esas especies a veces tienen subespecies o variedades, ¿sí? Entonces hay una jerarquía y eso pues todavía se conserva, ¿no? Los sistemas de clasificación, entonces, la propuesta de clasificar las plantas pues es muy antigua. Como les decía, al principio eran sistemas de clasificación muy sencillos y luego fueron tomando fuerza caracteres ya un poco más, digámoslo, escondidos, por decir así, ¿no? Entonces, luego de caracteres externos como hábito de crecimiento, forma de las hojas, los botánicos empezaron a entender que había algo en particular en la sexualidad de las flores, en el número de partes florales, y así fueron evolucionando esos sistemas de clasificación, y con eso se llegó a entender que las gimnospermas y las angiospermas eran grupos diferentes, y que dentro de las angiospermas también había diferencias, ¿no? Entonces hay publicaciones muy antiguas y hoy en día en internet uno puede encontrar algunos de esos libros muy antiguos que, que son la evidencia pues de todos esos cambios que han surgido. Y como vemos pues la sistemática tiene que ver con entender esa evolución, ¿sí? Entender esos cambios que han ocurrido y por lo tanto sin ofender y sin transgredir los principios, ¿no?, espirituales o religiosos de cada persona, la taxonomía tiene que ver con evolución, ¿sí? Por eso hoy, como se explica los cambios que han sufrido las plantas, la clasificación actual de las plantas es un reflejo de esa evolución, de esos cambios que han ido sufriendo, de esas nuevas adquisiciones, de esas innovaciones que los taxones han tenido para ser eficientes, para sobrevivir, para colonizar más áreas, para mantenerse pues, en el tiempo, ¿no? Y la filogenia, como ya lo dijimos, pues es la historia evolutiva entonces de cualquier grupo taxonómico y tiene que ver con los linajes, con los ancestros, con los descendientes, con las interacciones que han tenido, con la posibilidad de reproducirse, ¿no? Y ya dijimos que entonces lo ideal en la taxonomía es que los sistemas de clasificación tengan taxones monofiléticos, ¿sí? Incluyen un ancestro común y todos los descendientes de ese ancestro. Pero también hay otros grupos, parafilético, polifilético, ¿sí? En el grupo parafilético hay un ancestro común, pero en el grupo actual no están todos los descendientes. Algunos quedan excluidos por no tener las mismas características. Y en el grupo polifilético, ese sí es un grupo artificial que tiene que ver con agrupar en un sentido práctico a un grupo de organismos sin tener en cuenta que vienen de líneas evolutivas diferentes, ¿no? Pero pues existen también con fines técnicos o prácticos. Claro, la vegetal y dendrología es todo, ¿sí? La dendrología, pues, es una parte de las ciencias forestales. Los ingenieros forestales y agroforestales, pues, están muy interesados en las plantas leñosas, árboles, arbustos, lianas. ¿Por qué? Porque antes de que exista la ingeniería agroforestal, pues, existía la ingeniería forestal, ¿no? Y ellos se encargaban de estudiar estas especies promisorias por la calidad de las maderas, por el uso pues que se le podía dar a esta madera, ¿no? Y luego eso fue cambiando, evolucionando y entonces aparece la carrera de ustedes, agroforestal, y hay un interés pues del programa en que se dé énfasis en estudiar esas especies leñosas. Pero yo sí quiero hacer una sugerencia y es que en un sistema agroforestal, cualquiera sea, ustedes tienen que integrar, ¿sí? En su diseño, integrar especies leñosas y especies no leñosas. Entonces, no olviden que también existen hierbas, ¿sí?
y que son también importantes en los ecosistemas. Algunas las veremos porque yo creo que no las podemos omitir del todo, ¿cierto? Son muy importantes. Muchísimos alimentos, pues son así, son herbáceas, y entonces no hay que ignorar eso. Pues la materia de ustedes dice así, taxonomía vegetal y dendrología, ese será el énfasis, pero las hierbas también son importantes, y las plantas no leñosas también son importantes. No hay mucha diferencia entre estudiar taxonomía de especies leñosas y estudiar dendrología, solo que los dendrólogos pues lo que hacen es reconocer otras características en caso de que las plantas no estén fértiles, por ejemplo, en caso de que no haya flores, entonces reconocen caracteres, por ejemplo, de la corteza, el color de la corteza, la característica externa, se basan como más en esos caracteres vegetativos, porque sabemos que cuando vamos a trabajar a campo, pues a veces no están en su momento de floración las plantas y nos quedamos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Entonces, los dendrólogos lo que hacen es reconocer especies a partir solamente de lo vegetativo, que es bien difícil, pero pues algunos han logrado avances en ese sentido, ¿no? Bueno, hasta allí, preguntas. ¿Tienen preguntas hasta ese momento, hasta este momento? ¿Sí? Sí, esa es una buena pregunta. Pues primero, porque el estudio de las plantas empezó en Europa y el latín pues era una lengua importante, de las primeras lenguas pues, en esa región de Europa y así fue como se empezó el estudio de las plantas, ¿no? Luego se empieza a extender ya a otras regiones, a otros continentes, donde hay otras lenguas, y se decide mantenerlo para que sea un lenguaje universal. ¿Por qué? Porque en cada región del mundo hay una lengua diferente. Si se publicara, digamos, el nombre de una nueva especie en lengua local, va a ser difícil la comunicación, no va a ser universal, ¿no? Ahora, si, Ana, claro que en distintos momentos se sabe que algunos especialistas han hecho propuestas, por ejemplo, de que sea en inglés, pero ustedes saben los egos de las naciones, ¿no? Pues hay mucho nacionalismo y los europeos no van a querer eso porque eso es de los gringos y entonces ahí hay peleas como de egos y de nacionalismos, ¿no? Entonces, el latín primero es una lengua que ya, es una lengua considerada que ya murió como tal, o sea, ya no es que haya un país donde hablen latín, ¿sí? La iglesia usa latín todavía en algunos de sus rituales, hay muchos textos en latín, pero ya no es una lengua que ustedes usen para comunicarse, que nadie en ningún lugar usa para comunicarse, ¿sí? Y entonces decidieron pues conservar esa tradición de que así se publicaron las primeras, los primeros taxones, los primeros estudios de botánica se hicieron así porque el estudio académico y sido como botánica, como taxonomía, sí es mucho más antiguo, pero a nivel académico, de publicaciones y en el mundo científico, la botánica sí se desarrolla en Europa, empieza ya su desarrollo como ciencia. Entonces, se publican estos libros primero en latín y para mantener esa tradición y porque es una lengua que ya no se usa en la cotidianidad y porque puede ser universal, entonces decidieron ratificar que se mantenga así y que las nuevas especies se latinicen para bautizarlas, digamos así, para asignarles un nombre, se tienen que latinizar para mantener esa tradición.
Y entonces hasta el momento, no quiero decir que siempre va a ser así, puede ser que en la siguiente reunión de los expertos decidan cambiar, puede ser, aunque miren que en estos sistemas de clasificación hay cosas que llevan cientos de años y no han cambiado. Por ejemplo, que el sistema es binomial de nomenclatura, ¿sí? Que tiene dos partes, dos componentes. Eso ha sido tan bueno, esa propuesta fue tan buena que se ha mantenido. Y lo del latín, pues no lo han querido cambiar, por esas razones que les digo. Es universal, es una lengua muerta y se mantiene una tradición. ¿Listo? Bueno, si les parece, vamos a continuar y así terminamos un poco antes de la hora y ya se van a almorzar y a descansar. ¿Les parece? Sí, claro, profe, continuemos. Bueno, entonces, continuando con nuestro contenido de la asignatura, vamos a ver la primera parte que corresponde al proceso de herborización, Profe, una documentación, pregunta. ¿sí? ¿Usted estas las va a subir a COES o se las va a Esto mandar a Javier? les mando al correo. Cuando terminemos cada tema, se los mando al representante y él les reenvía. Bueno, pues yo les voy a subir es videos o artículos, cosas complementarias. ¿Listo? Profe, ¿y el curso de COES es el mismo del que estamos trabajando? No, es otro, pero todavía no me han cambiado la clave de matriculación. Y como todavía no lo necesitamos, entonces por eso no les he enviado la invitación. Bueno, cuando ya tengamos una actividad para antes de hacer la clave taxonómica, ahí yo ya les mando la clave de matriculación para que se inscriban y para que bajen de ahí la guía y vean unos materiales de apoyo, ¿sí? No, no, no se preocupen que eso lo vamos a hacer en su momento. Bueno, entonces, antes de la pandemia, hacíamos todo este proceso, que se conoce como el proceso de herborización de especímenes botánicos, ¿no? ¿Qué hacíamos? Hacíamos una colecta en campo, que era tomar algunas muestras de los taxones que nos interesaban. Luego hacíamos un prensado. Luego esas muestras se llevaban al horno a secar y luego se hacía un montaje. Pero durante todo el proceso, desde la colecta, un poco antes del montaje, se hacía el proceso de identificación. ¿Sí? Ese proceso de identificación pues requería lo que dijimos, reconocer caracteres, describirlos y tomar notas, ¿no? Pero más o menos a grandes rasgos, esto es lo que ustedes hacían para lograr una colección botánica. Esperamos que cuando superemos esta situación de pandemia, pues este proceso completo lo puedan hacer ustedes en algún momento, ¿no? Por ahora, pues vamos no a colectar material con el propósito de llegar a esto que está aquí en la imagen de la derecha, que es el montaje, sino a colectar material para hacer todo el análisis en fresco, ¿sí? No vamos a hacer prensado, secado y montaje, sino que vamos a hacer ese proceso de identificación a partir de lo que vamos a observar en campo y en las casas de ustedes, haciendo una muy juiciosa y correcta descripción, ¿sí? Espérenme un minutico que tengo que darle una medicina a mi hija. Un momentito.
Bueno, muchas gracias. Bueno, en el primer paso entonces, que era la colecta, hay que tener en cuenta que ahora está reglamentado, el proceso de las colecciones botánicas está reglamentado y tenemos que contar con un permiso de colecta, ¿sí? Para hacer todos esos pasos que dijimos, se tiene que contar con ese permiso o tenemos que estar cubiertos bajo un permiso marco. La Universidad de Nariño tiene un permiso marco de colecta con fines académicos y fines científicos de educación y de investigación. Entonces tenemos ese permiso. Pero las empresas, los institutos, las organizaciones, pues tienen que solicitar su permiso a la autoridad ambiental competente, que en el caso de Nariño, pues es Corfo Nariño, ¿no? También, pues para la colecta necesitamos contar con unos materiales y unos equipos y tener en cuenta qué características deben tener esas muestras para que sean útiles, para que podamos surtir todo el proceso hasta reconocer la identidad, ¿no? de las plantas. A ver si bloqueo esto. Ahí ya. Bueno, ese permiso de colecta está reglamentado por el decreto 1376 del 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí les quise extraer unas partecitas del artículo 3 y el artículo 4 que dicen que un espécimen de especie silvestre de la diversidad biológica, pues son todos los organismos silvestres, vivos o muertos o cualquiera de sus, ¿no? Y que el permiso de colectar esos especímenes, especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial, ojo, que es con fines no comerciales, o sea, es por conocimiento, por investigación, ese permiso es otorgado por entonces la autoridad ambiental competente. Y ellos entonces son los que emiten pues estos permisos, ¿no? Recolectar, aunque aquí dice recolectar, y el término re significa, o sea, si somos estrictos con el uso de las palabras, recolectar significa colectar algo que ya se colectó, ¿no? Y cuando hacemos algo por primera vez, pues sería una colección, ¿no? Entonces aquí dice que es el proceso de captura, remoción o extracción temporal o definitiva del medio natural de especímenes de la diversidad biológica. O sea, esto es general para plantas, animales, bacterias, hongos, ¿no? Y en el artículo 4, las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible o los grandes centros urbanos son entonces quienes emiten pues estos permisos, ¿sí? Y la universidad entonces cuenta con un permiso marco de recolección. O sea, estamos como docentes y estudiantes cobijados por ese permiso siempre y cuando las colecciones que nosotros hagamos tengan fines educativos o de investigación, ¿no? No podemos usar ese permiso para otra cosa. Y también hay que tener en cuenta el convenio de la diversidad biológica, donde se dice que la diversidad biológica es muy importante pues, para la vida de la biosfera. También los valores ecológicos, económicos y científicos tienen que ver pues, con esa importancia y que es muy importante entonces la conservación de esa diversidad, usarla sosteniblemente y es clave, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, ¿no? Entonces, este convenio es muy importante porque aquí resalta la importancia de, si hacemos estudio de la biodiversidad y eso se deriva en algún uso industrial, farmacéutico, comercial, las comunidades tienen que participar de esos beneficios, ¿sí? Porque antes, ¿qué se hacía? Los biólogos, los ingenieros, los agrónomos terminaban siendo, ¿cómo se diría? Usados, en el mejor de los casos, sin saber,
en otros casos a conocimiento, por las farmacéuticas y por las empresas grandes para estudiar las plantas, reconocer los principios activos y producir medicamentos o productos derivados. Se enriquecían las empresas, le pagaban a los investigadores, pero las comunidades, que eran quienes informaban de esos usos, quienes tenían el conocimiento ancestral de ello, no recibían nada a cambio. Y eso pasó cientos de años, ¿no? Entonces, a partir de este convenio de diversidad biológica que fue ratificado por Colombia en el 94, se resalta que ellos tienen derechos, o sea que es importante conservar la biodiversidad, es importante usarla sosteniblemente, pero también es importante que las comunidades sabedoras, las comunidades que han usado esa biodiversidad tradicionalmente o ancestralmente, pues tengan también beneficios, ¿no? Entonces eso le da protección al conocimiento tradicional y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿qué materiales y equipos se necesitan para estudiar las plantas, para hacer un estudio de la diversidad de plantas? Primero necesitamos tener una libreta, lápiz, lápiz de cera o marcador indeleble, pues si tenemos bien, o si no, con que tengamos un lápiz es suficiente, ¿no? Si queremos ser muy juiciosos y vamos a medir las plantas, necesitamos una regla, preferiblemente metálica, para que nos dure más tiempo, no se quiebre. Necesitamos un metro, necesitamos sacapuntas, borrador, todo eso, ¿no? La libreta es muy importante que ustedes tengan una libreta de tapa de cubierta dura, hoja plastificada. Yo el otro día estaba en una tienda, ahí en el Éxito de La Pana, y miré unas libreticas pequeñas con un forrito plástico. Me parecieron súper prácticas y económicas, y además tienen una portada que es una ilustración de distintas especies. Entonces dije, ve, les voy a contar a mis estudiantes porque pues valía como 4.000 pesos, que yo me acuerde, y el que sea plastificada o que tenga forro plástico es porque si estamos en campo va a llover y eso nos ayuda, ¿no? Y que tenga las tapas, que sea de tapa dura, es porque eso facilita escribir sin que se doble el cuaderno o el cuadernito, y que no sea muy grande es importante para poderla guardar en algún bolsillo, que es fácil de transportar, ¿no? Necesitamos GPS o tener una aplicación gratuita de GPS en el celular. Ya casi todos los estudiantes tienen teléfonos inteligentes, entonces hay aplicaciones de GPS gratuitas. Necesitamos una tijera de podar, que es esta, miren que está aquí. Si vamos a hacer ya, bueno, todo esto es pensando en hacer una colección completa, ¿no? Cuando ustedes ya puedan hacerlo, pues van a necesitar todo esto. Ahora que ustedes van a hacer solo el estudio en fresco, pues vamos a omitir algunas de estas cosas, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Yo les voy a hacer esta explicación ahorita como si no hubiera pandemia y para que ustedes sepan lo que necesitan si en algún momento ya ustedes van a hacer un estudio de plantas, un estudio de biodiversidad, una caracterización, si hacen parte de un estudio de impacto ambiental, en fin, ¿no? Vamos a hablar en general de lo que hace falta. Ya cuando llegue el momento de hacer el estudio de caso, yo ya les digo lo que necesitan de esta lista, qué cosas necesitan ahora, ¿no? Bueno, en esos casos en los que uno va a hacer un estudio por allá en una montaña, en una selva, pues uno necesita también machete para poder abrirse paso a veces para poder hacer una colecta en particular, o para estructuras que son muy duras y con esta tijera no las podemos cortar. Si las plantas son árboles, las estructuras reproductivas casi siempre están en la copa, y si son muy altas, pues si son buenos para trepar, como este joven que está acá usando estas espuelas, que son un instrumento para trepar árboles, pues bien, pero a veces no tenemos estos, muy pocos casos hay estas espuelas. Entonces lo que se usa son bajarramas, que son una herramienta que permite alcanzar
superficies bastante altas y poder colectar las ramas, ¿no? Se llaman desarretadoras o bajarramas con tubos extensibles. En la universidad, en el herbario hay, y cuando algún día volvamos a la presencialidad, pues haremos esto práctico, ¿no? O lo podrán hacer ustedes en algún momento. También, cuando se hace todo el proceso hasta llegar al montaje, cuando ustedes entregan a la universidad una colección, entonces ustedes requieren tener bolsas plásticas medianas y grandes y hacer el ejercicio completo. Luego ya vamos a ver otros materiales como periódico, alcohol y demás, ¿no? Como ustedes van a hacer el estudio solo en su casa, pues van a requerir unas poquitas bolsas medianas, una bolsa grande o un costal de fibra para transportarlas, y la cinta de enmascarar es para escribir un código que le asignamos a cada ejemplar. ¿Qué características tienen que tener los especímenes? Tener más o menos entre 30 y 40 centímetros, estar fértiles, es decir, tener flores o frutos. ¿Por qué? Porque esos son caracteres taxonómicos. ¿Por qué? Porque esos caracteres taxonómicos significan que son características que nos ayudan en la identificación, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que esas muestras sean representativas de la especie, ¿sí? Por ejemplo, aquí ustedes en esta foto ven que hay unos mordidos, ¿cierto? De unos insectos, unos herbívoros, pues, que estuvieron predando estas hojitas, ¿no? Yo colecto esta muestra si veo que en todos los árboles de esa planta, eso es una característica común. Si yo veo que en 10 árboles solo una tiene estos mordidos aquí, pues si de 10 solo hay una que es así, quiere decir que eso no es común, que no es representativo. Entonces, pues no voy a colectar de esas, sino de una que esté bien, ¿no? O en general, pues ustedes tienen que ver que sea representativa, que sea algo que ustedes puedan, pues, considerarlo común o representativo, pues, de ese taxón. Importante, como ya les decía, registrar toda la información clave en campo, y muy importante tener duplicados. Es decir, si voy a estudiar esta planta, quiero saber cómo se llama, a qué género pertenece, a qué familia, a qué orden, ¿no? Cómo está clasificada. Si yo me llevo una sola muestra, puede que se me pierda o que en el proceso de secado se queme, que se caigan los frutos, cualquier cosa puede pasar. Entonces yo voy a llevar duplicado, 1 o 2 duplicados, es decir, de esa misma planta, más o menos 2 o 3 muestras similares. Esos son los duplicados. Además, si se trata ya de su tesis, de su trabajo de grado, de una investigación, eso es un requisito porque ustedes los duplicados los pueden canjear, o el herbario los puede canjear con otros herbarios, y eso es muy útil, ¿no? Que este estudio tenga ejemplares en el herbario de la Universidad de Nariño y también en otros herbarios. Eso ayuda pues a aumentar el conocimiento de la biodiversidad y que otros estudiantes tengan acceso a las muestras en vivo. Como vieron en la primera gráfica de ese proceso así de colecta, la identificación de un espécimen es un proceso transversal. No es que ya tengo la muestra seca y ahora voy a identificarla en el herbario. No, porque eso dificulta las cosas. Se puede hacer, pero va a ser más difícil. Entonces, la identificación empieza desde la colecta. La identificación empieza incluso desde la observación y la descripción que hacemos en campo, ¿no? Todas esas observaciones en campo son importantes porque hay caracteres diagnósticos que se llaman así a los caracteres taxonómicos que nos van a ayudar luego a reconocer la identidad del taxón, ¿sí? Entonces, para saber qué planta es, qué especie es, o qué género, o qué familia, debo saber pues cómo es, ¿no? Reconocer sus características es importante. Y eso
Se hace desde el primer momento que yo miro un campo. ¿Qué tengo que reconocer? Entonces, hay dos tipos de caracteres vegetativos y caracteres reproductivos. Aquí van a poner ustedes en práctica sus conocimientos de botánica. Lo primero que vemos de los caracteres vegetativos es el hábito de crecimiento. Mirar si es un árbol, si es un arbusto, si es una liana, si es una hierba, qué tipo de hierba. Entonces, si es una enredadera, si es rasante, si es una macoya, si es una roseta, ¿no? Si es acaule, todo eso lo vamos a ver en primera instancia. El tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué altura tiene o qué diámetro? Porque si es una roseta, no le vamos a mirar, o a veces la altura es menos importante que el diámetro. Por ejemplo, una puya o achupaya, como les llamen a estas plantas típicas del páramo. Algunas no crecen mucho en altura, pero sí en diámetro, se vuelven muy grandes. Entonces, es importante el tamaño, puede ser en altura o en diámetro, ¿no? También vamos a ver el tipo y disposición de las hojas, entonces si es hoja simple, si es hoja compuesta, si son opuestas, alternas, verticiladas, si hay una combinación de caracteres, que eso puede pasar. Vamos a ver la presencia de estípulas, zarcillos, tricomas, glándulas, que eso es un carácter diagnóstico importante. La presencia de látex o de algún otro exudado. La consistencia de las hojas, olores característicos. No es que hay que decir el olor de cada planta, ¿no? Porque a veces dicen huele a planta, ¿no es cierto? Eso es muy ambiguo. Pero sí podemos reconocer olores cítricos, olores aromáticos, olores desagradables, ¿sí? O hay como unos olores particulares que son importantes en algunos taxones. Y caracteres reproductivos como por ejemplo la simetría de las flores y el número de partes, que es la merosidad. Entonces si es una flor actinomorfa, si es trímera, o si es zigomorfa, o si es pentámera, eso es importante. La fusión del cáliz o de la corola, entonces saber si es camopétala o dialipétala, eso también es importante. ¿Qué tipo de estambres tiene? ¿Cómo es el gineceo? Si hay hipanto o no, que era esa estructura que rodea al ovario, ¿no? O que está alrededor del ovario. Si es un ovario súper o ínfero, semiínfero, el tipo de fruto, ¿no? Esos son como por citar algunos ejemplos de los más comunes. Ya para el proceso de prensado, cuando hacemos una colección completa, entonces también pues vamos a necesitar unos materiales y equipos, aprender unas técnicas y saber cómo almacenar y preservar el material, ¿no? Para prensar, ¿qué se requiere? Pues una prensa. Lo ideal es que los estudiantes que hacen trabajo de campo tengan una prensa de madera, la elaboren porque estas no se consiguen, con unas correas viejas y con unas maderas se puede elaborar una prensa del tamaño que dijimos, de 30 por 40. Periódico de un tamaño adecuado, que al doblar el periódico, allí dentro me quepa una muestra de 40 centímetros como máximo. Para conservar, usamos alcohol del 70% para combinarlo a veces cuando se trata de flores o frutos, lo combinamos con glicerina y guardamos flores y frutos en tarritos plásticos con tapa de rosca. O si no, usamos pues el alcohol puro para esparcir en los periódicos y que las muestras no sean infestadas pues, por organismos, ¿no? Necesitamos fibra plástica para amarrar paquetes o bloques de plantas, bolsas plásticas grandes y también un costal de fibra para transportarlas, la libreta de campo con la información para rectificar, escribir algunas cosas que nos hayamos olvidado y pues las muestras, ¿no? Hay unas técnicas de prensado, ustedes las pueden consultar en una guía en internet, que les dice cómo hacer algunos pliegues, o sea, para que les quede mejor, que tengan
y con un sentido biológico, ¿no? No es un capricho de un botánico, sino que tengan un sentido práctico, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una rama larga, que yo no la puedo cortar, porque, por ejemplo, acá abajo, donde les estoy señalando, a ver dónde está el apuntador, espérenme un momento. Miren, aquí donde les estoy señalando, digamos que en esta parte hay unos frutos y acá en esta parte hay unas flores. De modo que yo no los quiero cortar y poner independientes porque son partes de una misma rama y porque esa disposición puede darme información sobre la especie, ¿no? Entonces, si es una rama normal de un arbusto, de un árbol, de una hierba, entonces yo debo hacer dobles rectos. No debo hacer esta U, así, esta curva. ¿Por qué? Porque esto se hace cuando se trata de lianas o de bejucos, cuyo hábito de crecimiento normalmente es así, porque ellos normalmente crecen en ese sentido. Entonces, si se trata de una rama de un arbusto, de un árbol, de una hierba, y yo la pongo en este sentido, al lector, digámoslo así, al que va a observar esa muestra en un herbario, le doy una idea falsa de que ella crece en ese sentido, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que lo que yo haga refleje la realidad de la planta. Todo lo que yo hago es información. Al final va a terminar dando información, ¿no? Por otro lado, si se trata de una hoja muy grande que no me cabe en ese estándar de los pliegos del herbario, que son de 30 por 40, si tengo una hoja que es más grande y se sale, entonces tengo que hacer doble, uno o dos pliegues o dobleces para poderla poner, ¿cierto? Pero tengo que hacerlo de manera que yo pueda ver lo que hay detrás, ¿sí? Miren, si ustedes lo doblan a la mitad y el lápiz se queda encima de la base, no pueden ver la base, ¿sí? Si ustedes doblan el ápice para debajo, no lo pueden ver el lápiz. En cambio, si ustedes hacen un pliegue, miren, que me deje ver la base y el ápice, así o un poco menos, entonces eso me va a permitir ver información, ¿sí? Si ustedes no hacen estos pliegues, los ápices van a quedar por fuera y se van a quebrar, ¿sí? Se van a perder. Entonces, por eso es importante, si la muestra tiene hojas muy grandes, hacer esos pliegues, ¿sí? Esto solamente es para muestras que son muy grandes. Árboles que tienen las hojas muy grandes. Para palmas, por ejemplo, ese es otro caso particular, ¿sí? Bosques de climas tropicales, húmedos, que suelen ser pues, de hojas muy, muy grandes, ¿no? Entonces los pliegues son importantes para no perder información. Miren, este es el caso de palmas. Incluso en las palmas hay que hacer segmentos, hay que hacer una hoja, hay que fraccionarla porque es tan grande que ni doblándola pues va a caber, ¿no? Entonces hay una sección o una fracción que es el peciolo y las pinnas de la base. Otra sección donde yo muestro algunas pinnas de la zona media, estas divisiones, que acuérdense que pueden llamarse foliolos o pinnas, pero cuando tiene este patrón así a lo largo de un eje, pues, y son varios, se les llama pinnas, ¿no? Y acá hay otra fracción donde está el ápice de la hoja y otro pliego aparte donde está la inflorescencia. Miren que cuando yo fracciono una muestra, tengo que poner números fraccionarios, ¿sí? 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Para darle a entender al herbario y al que va a estudiar esta muestra después, que todo esto es de un mismo ejemplar, ¿sí? Que es parte de algo. No son muestras independientes de partes independientes, ¿no? Acá hay otro ejemplo. Miren esta hoja bastante grande
con varios pliegues para poder ver lo que nos interesa. Cuando se trata de una inflorescencia grande y hojas grandes, yo puedo secarlos por separado, pero cuando se hace el montaje se ponen juntos, miren. Porque pues no necesito ponerlo por separado y al separar hay riesgo de perder claridad en la observación, ¿sí? En cambio, si yo los monto juntos, pues ahí tengo la información reproductiva y vegetativa en el mismo lugar. Cuando las hojas son muy grandes, es muy importante cortarlas desde la base o incluso con una porción del tallo para saber la disposición. Miren aquí, miren que está el peciolo aquí a la derecha y hay una fracción de tallo. Entonces yo sé que estas hojas son alternas, porque si yo solamente la corto en una parte del peciolo, yo no sabré la disposición, ¿no? No lo puedo ver y eso es importante. Bueno, ay, perdón. En algunas como las aráceas, por ejemplo, es muy importante ver los lóbulos para poder reconocer los géneros, ¿sí? En la familia arácea. Estos lóbulos son importantes y entonces lo que recomiendan los expertos es que hagan un doble del ápice que no es tan importante, o sea que es muy parecido entre los géneros, pero se deje intacta la base, que no se la pliegue porque esa nos da información clave, ¿no? Por otro lado, si ya es muy grande, uno le puede hacer cortes a una hoja, pero no cortar información, ¿sí? Es decir, si yo sé que la venación es importante, yo voy a hacer el corte de manera que yo no afecte esta información de la venación, porque ese tipo de venación es un carácter taxonómico. Si yo corto totalmente hasta acá abajo, voy a perder información, ¿no? Entonces, siempre los pliegues que se hagan, los cortes que se hagan, tienen que hacerse con inteligencia para no perder información que es importante después. Bueno, y aquí es cómo se hacen los paquetes, ¿cierto? Estas que son planchas, dicen acá, pues son hojas de periódico, ¿sí? Hojas de periódico, pilas que se hacen, o sea, paquetes de más o menos 15 centímetros de altura, se envuelven con otro poco de periódico como para garantizar que no se muevan, que no se quiebren, que no se dañen, ¿no? Y cuando ya están hechos estos paquetes, estas pilas, entonces si nosotros no vamos a poder secar en un mes, en 2 meses el material, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Agregar alcohol del 70% para que no se infeste de bacterias, de hongos y se dañe, ¿no? Se pudra. Entonces se agrega alcohol, se pone dentro de una bolsa plástica de manera que se haga un cierre hermético y el alcohol está allí circulando, ¿sí? ¿Cuándo se debe echar alcohol? Como les digo, cuando no hay posibilidad de secar inmediatamente. Entonces, si pasa de 3 días y yo no puedo llegar al horno, entonces hay que alcoholizar para poder conservar el material. Y ya para el secado, esa imagen que ven ustedes allí, esa imagen es de un horno improvisado en campo, no improvisado, sino de campo, digámoslo así, que tiene unos riesgos, por supuesto, uno puede generar un incendio o el material se puede quemar porque yo no controlo la temperatura o se demora más tiempo, gasto combustible, en fin. Entonces esto es muy riesgoso. Antes lo hacían los botánicos porque había menos posibilidades de transporte, porque habían más dificultades para hacer el trabajo de campo, ¿no? Hoy en día pues hay muchas facilidades y hay muchos más hornos en distintas regiones del país. Vamos a ver entonces qué materiales y qué técnicas. Bueno, se necesita un horno. Hoy en día los hornos tienen regulador de temperatura, tienen, ¿qué más? Tienen cronómetro, tienen pues, muchas avances, digámoslo así, para facilitar el proceso. Casi siempre pues son hornos eléctricos
aunque hay pues de distintos tipos, pero los más comunes en los herbarios de las universidades son hornos eléctricos. Necesitamos prensas metálicas, no podemos usar de madera, pues, por obvias razones, no podemos meter pues más madera en un horno. Entonces necesita prensas metálicas, papel secante, preferiblemente pues un papel que sea más absorbente que el periódico, más gruesito. Metal corrugado. Ese metal corrugado lo que hace es facilitar el movimiento del aire caliente, esté circulando y saliendo pues también la humedad por allí, el vapor de agua que sale de las plantas. Entonces, por eso es importante ese metal corrugado y nuestras muestras prensadas. En el herbario, miren, entonces se organizan las prensas de esta manera, intercalando el metal corrugado, el papel absorbente, muestra, papel absorbente, metal, y así se va intercalando y se van poniendo pues las muestras en orden. En el proceso de prensar se utiliza un código para cada muestra con lápiz en el periódico, porque el lápiz no, uno escribe en el periódico con lápiz porque el lápiz no se daña con el alcohol. Si ustedes escriben con un lapicero, la tinta se corre o se pierde, se mancha, en cambio el lápiz no pasa nada, por eso es mejor el lápiz, ¿no? Se forman estas prensas y se llevan ahí al horno, que es un horno, y se secan en un tiempo que ya cada horno tiene establecido. Y la última etapa, que es la del montaje, aclarando otra vez, ¿no? Que durante todo eso que hemos dicho, ustedes están revisando sus apuntes, reconociendo características para ir avanzando en la identificación. Cuando ustedes ya tienen la identificación de su taxón, ya saben quién es, entonces se procede al montaje. Y el montaje consiste en, bueno, primero pues necesitan sus muestras secas, las etiquetas, ya con toda la información taxonómica, producto de esa identificación. Necesitan la libreta de campo, por si acaso algo falta por escribir. Idealmente se usa papel libre de ácido de 30 por 40. Eso es lo que exigen los herbarios, pues, más exigentes. En la Universidad de Nariño, por costos, pues porque el papel libre de ácido es más costoso, entonces los estudiantes hacen sus colecciones en cartulina blanca. Pero lo ideal es que sea papel libre de ácido. Y la medida es 30 por 40. Esta medida puede cambiar dependiendo del herbario donde ustedes lleven sus muestras, ¿no? En la Universidad de Nariño es así. También necesitan hilo blanco, aguja de costura, tijeras y cinta. En algunos casos se usa cinta, pero es una cinta también de papel que es libre de ácido. Aquí en el herbario de la Universidad de Nariño no se usa esta cinta de papel libre de ácido, sino colbón. Pero el colbón tiene unas dificultades y es que no se puede retirar luego la muestra. Entonces la idea es preferiblemente usar esa cinta de papel libre de ácido porque las muestras luego los expertos las pueden sacar, mover, observar mejor en un estetoscopio. Claro, con todos los cuidados, ellos son muy cuidadosos y luego vuelven y la ponen en su lugar. Nosotros no podemos hacer eso porque al usar el colbón, pues ya queda pegada y no se puede mover. Incluso hay estudios genéticos que se han hecho con muestras de herbario, pero son aquellas que se puede retirar. Miren, esta cinta se puede levantar, la costura se puede desatar o cortar. Se toma alguna de estas muestras, hacen el estudio genético que necesitan y el resto de la planta vuelve y se cose, pues con otro hilo, vuelve y se pone cinta y no pasa nada. Si está pegada, no podemos quitarla del lugar y además, pues el colbón es un compuesto químico que va a cambiar también pues la muestra. Y esperen un momento. ¿Sí me están oyendo bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Para el montaje, entonces hay que saber una cosa. Ustedes cuando están prensando el material, ya tienen que ubicar su mente
en cómo va a quedar montado, ¿no? Porque el material seco ya no lo pueden doblar. Si ustedes doblan, ¿qué va a pasar? Si intentan doblar una muestra seca, ¿qué pasa? Se quiebra. Se Quiebra, quiebra. ¿cierto? O sea, ustedes ya no pueden cambiar nada de la forma. Eso lo tienen que decidir cuando están haciendo el prensado. Cómo quieren que se vean las hojas, cómo quieren que se vean las flores, todo eso. ¿Qué van a decidir al momento de hacer el montaje? Si ponen las muestras juntas o separadas, ¿dónde las ubican? En el pliego, en el papel, ¿sí? Pero ya hacer movimientos no, porque es riesgoso, se les va a quebrar fijo, ¿no? ¿Por qué? Una vez me dijeron, pero ¿por qué tener todo este doblez y no cortar acá arriba? ¿Por qué piensan ustedes que al momento de prensar, esta persona decidió doblar este pedicelo así, o este tallo? Que puede ser una característica importante de la planta. Y si se la Ajá. corta, no se la puede identificar. Así es. ¿Y qué característica es? Miren. Este puede ser El hábito. puede ser un tallo o puede ser el pedicelo, ¿no? Y entonces yo qué estoy mostrando, que es muy largo, por ejemplo. Si fuera el pedicelo de la flor o el pedúnculo, miren, esto parece toda una inflorescencia, este es el pedúnculo y acá están los pedicelos, ¿no? Esto es parecido a una umbela, ¿no? Un poquito parecido. Entonces, esto es información. Tiene un pedúnculo muy largo. Si es una hierba, miren esto de acá, por ejemplo, esto es una hierba, ¿cierto? Completa. Entonces, esto me da la información del tamaño, de la altura a la que la hierba alcanza, ¿cierto? Entonces, aquí, miren, en este de acá, esto es un arbusto, pero es un arbusto enano. Entonces, ¿qué decisión tomó la persona que hizo la colecta? Colectarlo con raíces. Si esa persona hubiera colectado aquí, ¿no es cierto? Si tapáramos toda esta raíz, ¿qué pensaríamos? Que es una rama, ¿no es cierto? Pero como la colectaron con la raíz, ¿qué información les da a ustedes? Que es la planta completa y que es enana, que es muy chiquitico. Miren, esto puede ser de un páramo perfectamente. Entonces, estas decisiones se tomaron en el momento de hacer la colecta. Luego, la decisión de hacer estos pliegues se tomó al momento de prensar. Ya cuando ustedes llegan al montaje, es lo que hay. Y la decisión que tomarán es cómo los ponen, si los ponen juntos o no, y que queden centrados, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, porque a veces quieren tomar decisiones al final y ya es tarde, ¿no? Ya la muestra se daña. Miren, entonces, esto es una rama fértil. Miren, aquí está el fruto. Y acá, esto es una porción fértil de una enredadera. Una enredadera, pues ya saben, puede extenderse hasta, no sé, 200 metros, 300 metros más. ¿Qué vamos a hacer? Pues tomar una porción. Pero al tomar esta porción, yo debo cortarla y que sea representativa y ubicarla de manera que la persona que la mira, solo mirándola ya puede entender de qué se trata, ¿sí? Si yo veo esta rama, yo no voy a pensar que esto es una hierba. ¿Qué voy a pensar? ¿O es un arbusto o es un árbol? ¿Sí? Y si yo miro esto y miro que tiene que no es recta, digámoslo así, que tiene estas ramificaciones de esa manera, pues también ya me doy a la idea de que se trata de una enredadera. Esto es una etiqueta del herbario de la Universidad de Nariño, ¿no? Esta es la forma como se organiza la información. Cada herbario tiene su etiqueta ya estandarizada, digámoslo así, establecida, y el formato se le facilita a los colectores, pues para que allí pongan la información. Es como por mantener como un mismo estilo, ¿no? Hay distintos tipos de etiquetas dependiendo del herbario en el que está, ¿sí? Hoy en día, ¿qué podemos encontrar en un exicado, un herbario? Entonces, la muestra, por supuesto, seca. En este caso, como es un cactus, hay distintos tipos de cortes. Miren, un corte transversal, cortes longitudinales,
Aquí este corte para mirar pues una morfología que es interna, que yo no puedo ver a simple vista, entonces hacen ese corte. Y también hay unas fotografías incluidas, entonces no es obligatorio, pero algunos investigadores deciden incluir también fotografías y eso no es, digamos, no está prohibido, ¿no? ¿Qué más encontramos aquí en este pliego? La etiqueta del herbario, ¿sí? O labelo del herbario. También podemos encontrar etiquetas o labelos de anotaciones o de identificación. Cuando los expertos revisan esta muestra, miran la información de la etiqueta, a veces resulta que cometemos errores y hacemos un mal proceso de identificación. Y entonces los expertos en su proceso de curatoría, ¿qué es lo que hacen? Corregir esa identificación. No van a rayar la etiqueta de ustedes o mía, no. ¿Ellos qué hacen? Hacen otra etiqueta más pequeña y la ponen adicional. ¿Eso qué implica? Que este taxón fue revisado y que se verificó la identidad. A veces incluso hay etiquetas de verificación o de anotación que nos confirman la especie. Entonces no está mal, lo que quieren decir es, ok, ustedes hicieron un buen trabajo y sí, efectivamente esa es la especie. Pero tener este labelo de identificación o de anotación nos da la certeza de que está bien, ¿no? Y cuando hay partes que se pueden perder, por ejemplo, partes florales, semillas o frutos que son muy pequeños y son frágiles, se pueden quebrar, se usan unos bolsillos, ¿no? Entonces se hacen unos bolsillitos con papel y allí se ponen las partes y se adhieren al pliego, pero de modo que yo los pueda abrir, mirar las partes, volverlas a poner allí y cerrar, ¿no? Esto también es algo que se enseña pues, en la práctica, cuando sea el momento. Este es otro ejemplo de una etiqueta de herbario de esta universidad, pues en California. Ya luego veremos con más calma, pues cómo organizar esta información, pero la idea, y esto quiero que tengan en cuenta, ¿no? La idea de la etiqueta es que tenga información taxonómica, o sea, cómo se llama, a qué familia pertenece, por ejemplo, ¿no? Pero incluso esto de la familia cada vez se está revaluando porque como cambia, está cambiando, o sea, en algún momento dado puede haber un cambio taxonómico y entonces ya no pertenece a esa familia, sino a otra, migran a veces los taxones. Pero el nombre de la especie generalmente sí se mantiene, a no ser que hayan cambios internos también en el género o en la especie, ¿no? Pero ustedes tienen que ser conscientes de que la muestra como tal, el ejemplar que está aquí, da una información, ¿no es cierto? Allí hay una información. A ver, en este otro ejemplo, aquí. Ustedes miran esta muestra y ustedes allí, ¿qué pueden ver? Díganme, ¿qué características se pueden ver en esta muestra? ¿Qué tipo de hojas tiene? ¿Hojas simples? Son hojas simples. Se puede ver que son hojas simples. ¿Qué más pueden ver? ¿Alternas? Alternas, tienen una especie. Tienen disposición alterna. ¿Qué más? Pecíolo corto. ¿Fruto? ¿Cómo, perdón? Tipo de fruto. El tipo de fruto, el tipo de peciolo, la forma de la hoja, ¿cierto? Yo todo eso lo puedo ver. Entonces, ¿cuál es la idea en una etiqueta? Que la información de la etiqueta no me repita información que yo ya puedo ver. O sea, en la etiqueta no vamos a poner hojas, en este caso, no voy a poner en la etiqueta hojas simples, alternas, elípticas o ovadas, elípticas, ¿cierto? No voy a poner eso, porque no es necesario, yo lo puedo ver. Entonces, en la etiqueta va la información que yo no puedo ver en la muestra. Por ejemplo, ¿ustedes ven eso? ¿Pueden saber el tamaño del árbol? No. No, ¿no es cierto?
Yo solo tengo un fragmento, no puedo saber el tamaño ni el hábito. Entonces esa información va. ¿Qué más? ¿Ustedes aquí pueden ver látex o cualquier tipo de exudado? No, ¿no es cierto? Entonces yo digo esas cosas. Entonces en la etiqueta debe ir la información que se pierde. El color se pierde, los aromas se pierden, los exudados se pierden, el tamaño se pierde, ¿sí? Entonces eso debe ir en la etiqueta porque me va a complementar la información que yo ya veo de la muestra, ¿sí? No voy a duplicar información, no. Si yo puedo ver aquí el tipo de, en este caso, el tipo de espinas, si yo puedo ver que es suculenta, estas cosas, pues yo no lo voy a poner, ¿sí? Entonces yo pongo la información que se puede, que no se puede ver, la información que se perdió en el proceso. ¿Qué más voy a poner? ¿Dónde yo la colecté? Entonces, características del lugar, del ecosistema, si se trata de un cultivo, pues características del tipo de asociación que hay, o del tipo de agroecosistema, o del diseño del sistema agroforestal, en fin, ¿no? Esa información que es importante. Y la información del sitio. Entonces, el sitio exacto. Hay que ser lo más exacto posible porque la idea es que si algún día ustedes necesitan volver a colectar esa planta, ustedes sepan en qué lugar exacto está. Ahora, pues es cierto, los ecosistemas están siendo modificados, destruidos. Puede ser que yo llegue al sitio y ya no exista ni siquiera vegetación, eso puede pasar. Pero tenemos que ser optimistas y pensar que si yo quiero volver a colectar en ese lugar, entonces yo voy a dejar indicaciones claras de cómo llegar ahí. Entonces, si es cerca a una quebrada, en qué vereda, en qué corregimiento, si hay algo en particular allí que es un punto de ubicación, pues lo voy a poner, ¿no? No voy a poner cosas que se mueven, ¿no? Por ejemplo, cerca a los caballos, no, pues eso no me sirve como para ubicar porque son cosas que se mueven, pero si es una gran piedra, una piedra gigante, o un montículo, o al pie de una montaña, o al lado de un río, esas son cosas que no se van a mover y que son puntos de referencia, ¿no? O que si es en la orilla de potreros, eso es información importante. También es importante poner el número de colección, pues del colector o los colectores, para si yo necesito en algún momento información extra, yo le puedo escribir a los autores y decir, me interesa saber si esta planta, cuando usted la colectó, si usted tiene información adicional que no fue incluida allí, en fin, ¿no? O sea, eso es importante también. Y es muy importante la fecha. Miren que la fecha no es solo un capricho metódico. Como esta es una planta, bueno, aquí es una papa, ¿no? Pero digamos, una planta que fuera una planta endémica de algún ecosistema poco estudiado, bien conservado. Y resulta que esa es una especie promisoria que se descubrió un ingrediente activo para curar el cáncer, supongamos. Algo muy importante para la humanidad. Pero el ingrediente activo está en las flores. Como ustedes saben que hay que colectar muestras fértiles, en la fecha, supongamos julio 20 del 2010. Yo en julio la colecté en flor. Las investigaciones avanzaron, van a intentar producir un fármaco para curar el cáncer, necesitan colectar. Tienen un permiso de colecta, van a intentar hacer cultivos, todo está en regla. Al tener esta fecha de colección, yo estoy diciendo, en julio hay flores, porque yo la colecté fértil, ¿no? Entonces la fecha no es caprichosa, no la podemos inventar tampoco, porque eso es información fenológica, ¿sí? Información de los ciclos, información de cuándo, en este caso, está en flor, ¿ven? Entonces puede ser información muy importante, no hay que mentir, porque a veces mienten los estudiantes en eso. O se olvidaron y ponen luego cualquier fecha sin importar. Bueno, aquí entonces ejemplos de etiquetas decíamos, miren, estos son las etiquetas de curatoría o de determinación que decíamos.
que son o labelos de anotación. Cuando hacen revisión los expertos, entonces ponen estas otras etiquetas aquí para confirmar o corregir la identificación, ¿sí? Incluso ellos, los expertos, suelen llevar a los herbarios ya estas formas ya listas para no más de llenar a veces, ¿no? Y también pueden haber algunas etiquetas que nos digan que, por ejemplo, de esta muestra de ustedes se removió una parte para hacer otro estudio. Por ejemplo, un estudio del polen, como es este caso, y entonces allí les dice quién hizo esa extracción de un poco de polen de esa muestra, en qué fecha y de qué institución, ¿sí? O estudios moleculares, ¿no? Entonces eso también, idealmente es información que se debe poner. Bueno, acá hay un ejemplo de un gabinete, de un herbario donde se conservan las plantas para investigación, para docencia. En la Universidad de Nariño hay dos tipos de herbarios, uno de investigación y uno de docencia. El de docencia tiene material colectado por estudiantes, por docentes y algunos duplicados del herbario de investigación, y el fin es que ustedes aprendan, ¿no? El de investigación tiene un poco más de restricciones de acceso porque todos los herbarios son patrimonio, pues, ¿no? de las comunidades, y se tienen que conservar porque allí hay una muestra de la biodiversidad, en este caso de la diversidad de plantas local, de la flora regional, y entonces hay que cuidarlo mucho, que si se pierde esa información, pues es conocimiento y historia que se pierde, ¿no? Bueno, dejemos hasta ahí. Si hay preguntas hasta el momento. Los escucho si tienen preguntas sobre este proceso de Profe, colecta. yo tengo una pregunta de Ben Chávez. Disculpe, profe. Ujú. El herbario tiene un límite donde las muestras lleguen a su tope y ya se deben recolectar nuevamente. Tú estás hablando como de la durabilidad, digamos, de los exicados, o de Algo límites en así. espacio. No, de la durabilidad en el tiempo. Bueno, la idea es que hagamos un buen proceso de herborización, o sea, desde el principio hasta el montaje, todo esté muy bien. Ah, bueno, hay que aclarar que en los herbarios de investigación nosotros no entregamos los ejemplares montados, ¿no? Nosotros entregamos los ejemplares prensados y secos y con la etiqueta suelta, ¿no? Cada herbario se encarga de hacer su proceso de montaje siguiendo las reglas de cada herbario, ¿no? Los ejemplares que ustedes como estudiantes colectan y hacen el proceso de herborización, por lo general van al herbario de docencia, ¿sí? Si se trata de especies muy interesantes porque han sido poco colectadas, taxones que casi no han sido estudiados, entonces ingresan al herbario de investigación, y también depende de la calidad. Si ustedes hicieron un muy buen trabajo, los ejemplares fueron muy bien colectados, bien prensados, bien montados, y la identificación está, las etiquetas tienen la información correcta, útil. Aunque haya algún error de identificación, no importa, eso ingresa al de investigación, ¿no? Pero la idea es que ustedes hagan, o todos los que hagan colecciones botánicas, hagan un muy buen trabajo que garantice la durabilidad del material, ¿no? Entonces, hay exicados de hace 50 años, ¿no? O sea, hay algunos herbarios que tienen exicados de 100 años, o sea, eso pueden durar muchísimo si están bien hechos, y además, porque en los herbarios hacen constantemente control de plagas, control de hongos, control de bacterias, están haciendo mantenimiento para que las muestras duren. Aún así, pues todo en esta vida tiene un tiempo, ¿no? No es que son eternas. Y entonces lo que pasa cuando ya una muestra se daña es que
se da de baja, digámoslo así, se retira, pero no necesariamente vuelve y se va a colectar, porque eso depende de si es importante y hace parte de una investigación, pues los investigadores van y las colectan, pero no es una tarea del herbario. A veces, ustedes saben, ¿no? La investigación tiene pocos recursos en el país, no hay suficiente personal, no hay suficiente dinero, y entonces no pueden ellos estar yendo a reemplazar las muestras que se pierden. Afortunadamente, pues las tesis, los trabajos de grado, estas investigaciones de estudiantes y docentes, pues ayudan a que los herbarios estén cada vez, pues, siendo enriquecidos y tengan más representación, digamos, de la flora regional, ¿no? Pero por lo general, ese proceso que se hace de herborización garantiza que haya una gran durabilidad. Ahora, el otro tema es que no es que todos los días esté ingresando material, porque los herbarios tienen un límite físico, ¿no? Incluso hay bodegas del material que todavía no se puede ingresar, pero las bodegas también tienen un límite, ¿no? O sea, no es que esto sea infinito, entonces todo tiene pues como unos límites. Bueno, espero que algún día pues podamos hacer esto en la práctica. Como les digo, durante esta pandemia, pues no vamos a llegar a hacer esas colecciones. Ustedes van a trabajar con material en fresco y solo llegamos hasta la descripción y la identificación, pero en fresco, ¿sí? Y por eso se requiere más dedicación en hacer descripciones muy bien hechas y usando libros, usando claves, usando todas las herramientas que hay para que la información sea completa y podamos llegar a una correcta identificación. Y muy buenas fotografías. Y ahora sí, en este semestre sí necesitan sí o sí una buena lupa. Bueno, entonces yo qué les recomiendo, que por internet se pongan de acuerdo, porque hace un año los estudiantes hicieron una compra por el Mercado Libre y lograron lupas muy económicas, como a 13,000 pesos, creo que les salió una lupa de relojero, son lupas que en la próxima, bueno, cuando lleguemos a ese punto, yo les voy a mostrar la lupa mía, pero son lupas Profe, chiquitas. lo de la lupa me pueden escribir a mí. Yo fui el muchacho que les pidió lo en el semestre anterior. Ah, cierto, cierto. Ujú. Eso, entonces ahí pueden ponerse ustedes de acuerdo y hacen una sola compra. La mía estaba perdida y afortunadamente la encontré, pero son lupas pequeñas de relojero. No sé si se consigan en Pasto, pero es más barato mandarlas a traer, ¿no? Entonces, eso sí lo necesitan porque no podemos ir a estereoscopios de la universidad, no los podemos usar. Entonces, la lupa se va a volver una herramienta clave para ustedes, para mirar tricomas, para mirar glándulas, para mirar dehiscencia de anteras y esas cosas. ¿Listo? Bueno, nos vemos mañana en los horarios de los grupos. ¿Listo? Para continuar con las clases. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta mañana. Profe.